100 años de Junior, una sinfonía de alegrías, desafíos y promesas cumplidas. En la mágica Barranquilla, donde el aroma del río Magdalena se mezcla con la alegría inigualable de su gente, hace 100 años comenzó una historia que hoy celebramos con el corazón lleno de orgullo. En el barrio San Roque, bajo la sombra protectora de un árbol de Mataratón, el Colegio de los Hermanos Salesianos, nació un equipo que con el tiempo se transformaría en un gigante del fútbol colombiano. Fue bajo ese palo de Mataratón, en una tarde de agosto de 1924, cuando un grupo de apasionados liderados por Micaela Lavalle Mejía decidió dar vida a una nueva organización Juventud Infantil con nombres como Víctor Bovea, Héctor Donago, Lovigildo Rolón. Se plantaron las primeras semillas de lo que se convertiría en el Junior de Barranquilla. Aquel día, en la calle de las Vacas, la Juventud Infantil debutó con un triunfo que sería el primero de muchos, con Aurelio Roa en la portería y un elenco de jóvenes talentosos. El equipo comenzó a escribir una historia cargada de alegría y pasión. La dedicación de esos pioneros, junto a la guía de figuras como Víctor Bovea, quien se convirtió en el primer presidente del club, cimentó el camino hacia la grandeza. No fue una sorpresa que en 1945 Junior tuviera el honor de representar a Colombia en la Copa América celebrada en Chile, siendo el primer equipo de fútbol colombiano en emprender una gira internacional. Este hecho histórico fue solo el comienzo de una serie de logros que han engrandecido el nombre de Junior a lo largo de los años. Guillermo Ruiz Bonilla, con su obra Junior, nuestra pasión, captura la esencia de un equipo que es mucho más que fútbol para la ciudad de Barranquilla. El Junior es el pulso que marca el ánimo de la ciudad. Una victoria o una derrota puede transformar el día de cada barranquillero en una celebración, mientras que las derrotas se sienten en cada rincón, hasta en el carrito del vendedor de helados. El fútbol llegó a Barranquilla de la mano de ingenieros y técnicos ingleses de Colombian Railway Company, quienes encendieron la llama del deporte en los jóvenes barranquilleros. En 1923, la fiebre del fútbol ya había contagiado a la ciudad. Los equipos como Juventud Boyacá y Valparaíso, compitiendo en torneos locales. En ese vibrante contexto, Rebolo, uno de los barrios más populares, vio la necesidad de formar un equipo que representara a sus jóvenes talentosos. Fue así como Micaela Lavalle de Mejía, una antioqueña de sangre italiana, y su familia decidieron fundar el Juventud Infantil, ofreciendo un espacio para aquellos jóvenes que no encontraban cabida en otros equipos. La determinación y el amor por el fútbol de Lavalle de Mejía y sus hijos culminaron con la fundación de un club que se enfrentó y venció a la Argentina Fútbol Club en su primer partido, dejando claro que el Junior estaba destinado para grandes cosas. El Junior de Barranquilla es un psicólogo y corazón de una ciudad. Junior Barranquillero es más que un equipo de fútbol, es un reflejo del espíritu y la identidad caribeña. Sus victorias son celebradas con una intensidad única y sus derrotas se sienten profundamente. En verdad, duelen en el corazón de su afición. Al cumplir 100 años, Junior sigue siendo un faro de esperanza, orgullo, una historia viva que se renueva con cada gol, cada triunfo, con cada estrella, y así, bajo el cielo azul y el sol radiante de Barranquilla, Junior continuará siendo una leyenda que inspira y une a todos aquellos que llevan los colores en el alma. En la costa atlántica colombiana, donde el sol parece tener un pacto eterno con la arena y el río, la cuna donde nació hace 100 años un sueño tejido con hilos de esperanza y pasión, el Junior de Barranquilla, ese equipo que lleva en sus venas el latido incesante de una ciudad que vive el fútbol con una devoción casi religiosa. Agosto 7 de 1924,
una fecha inolvidable barranquillero celebra su centenario. Hablar de Junior es imposible no mirar atrás con nostalgia y recordar las tardes doradas en el Estadio Romelio Martínez y años más tarde en el Metropolitano Roberto Meléndez, donde miles de almas se unieron en un solo coro, ondeando banderas roja y blanca bajo el cielo caribeño. Junior, más que un equipo, es una declaración de identidad, un emblema que ha sabido conquistar corazones y dejar huellas imborrables en la historia del fútbol colombiano. Es el ADN mismo del costeño. Son 10 estrellas marcadas en el escudo de Junior, además de evidenciar sus trofeos. Son los capítulos de una saga escrita con sudor, lágrimas, sufrimiento y alegría. La primera estrella, conquistada en 1977, fue el inicio de una era dorada. Recordamos aquel equipo que con tenacidad y talento se alzó como campeón y comenzó a forjar una leyenda de la mano de Juan Ramón La Bruja Verón, ex juniorista argentino que nos enseñó a ganar. Desde la primera estrella en 1977, que marcó el inicio de aquella época dorada, hasta la 10ª estrella de 2023, conquistada bajo la dirección de Arturo Reyes, cada título ha sido un capítulo glorioso en la historia del equipo. Esta última estrella en particular ha elevado a Junior al selecto grupo de los equipos colombianos con doble dígito en su palmarés, junto a Nacional, Millonarios, América y Deportivo Cali. La década de los 80 y 90 fue un desfile de triunfos y alegrías. En 1980, José Baraca, otro argentino que jugó con Junior y volvió al club, esta vez para sacarlo campeón con la segunda estrella, brilló con la misma intensidad que el sol caribeño, iluminando el camino hacia la grandeza. La tercera estrella llegó en 1993 de manos de Julio Comesaña. En 1995, Carlos Pisis Restrepo encontró un buen equipo muy maduro y consiguió la cuarta estrella, un recordatorio de que Junior estaba destinado a ser un gigante del fútbol nacional. La quinta estrella en 2004, Miguel Ángel López, el zurdo, guió a los rojiblancos. 6 años más tarde, en 2010, Diego Umaña llegó con la sexta estrella, consolidó al Junior como un titán indomable capaz de resurgir con fuerza y determinación. La estrella sexta con Cheche Hernández en 2011, luego en 2018, Junior consiguió la séptima estrella tras la vuelta al banco del técnico Julio Comesaña, pero de burra, como se le dice en Barranquilla, logra su tercera estrella como técnico con Junior en 2019, un tributo al esfuerzo colectivo y a la pasión desbordante de sus hinchas que nunca dejan de crecer. La 10ª estrella llegó como regalo navideño en diciembre de 2023. Fue conquistada bajo la dirección de Arturo Reyes, actual director técnico del cuadro rojo y blanco. Decir Junior es evocar nombres que resuenan como versos de una poesía eterna. Carlos El Pibe Valderrama, con su melena dorada y su toque mágico, llevó la esencia de la alegría caribeña al mundo entero. Julio Comesaña, quien no solo defendió la camiseta como jugador, sino también la guió desde el banquillo, dejando una estela de sabiduría, liderazgo y estrellas. Y no solo en los triunfos se forja la grandeza de Junior. Las figuras internacionales como José Baraca, Miguel Ángel Isuldo López, Julio Comesaña, Juan Ramón Verón, y los nacionales como el caso de Teófilo Gutiérrez, Iván René Valenciano, Giovanni Hernández, han vestido la roja y blanca, dejando su impronta y llevándose consigo un pedazo del alma barranquillera. Estos jugadores, con su talento y carisma, han llevado el nombre de Junior más allá de las fronteras, convirtiéndolo en sinónimo de pasión y excelencia. Junior, el faro que ilumina la costa atlántica,
desde hace 100 años. 100 años han pasado y el Junior de Barranquilla sigue siendo ese faro que ilumina la costa atlántica con su brillo inigualable. Incluso es un psicólogo para los barranquilleros. Su historia es una sinfonía de alegría y desafío, de héroes y leyendas, de sueños cumplidos y promesas por cumplir. Celebremos este centenario con el corazón hinchido de alegría, de orgullo, con cada gol, cada victoria y cada estrella son un tributo a la esencia misma de Barranquilla. Que vengan otros 100 años de gloria y pasión, porque Junior es eterno, como el mar que besa la costa, que abraza el río Magdalena y el sol que acaricia la arena. Junior es la vida misma, una vida que siempre será celebrada con fervor y devoción. ¡Feliz cumpleaños, Junior!